hay polémica todavía por qué se va a hacer respecto a la PSU. Serán parte de los temas que trataremos con nuestro panel que se integra a la mesa de Contigo en la Mañana. Queremos saludar a Pablo Vidal de Revolución Democrática, que nos acompaña esta mañana, Osvaldo Andrade del Partido Socialista, que se integra con nosotros. Está Manuel José Osandón del Partido Renovación Nacional, Pepa Hoffman, que viene de inmediato integrándose un ratito más al panel entonces de hoy día de Contigo en la Mañana. Estábamos viendo hace minutos atrás la situación que ha vivido por 5 noches consecutivas. Afortunadamente la noche de ayer para hoy estuvo más tranquila la situación, pero 5 noches consecutivas de esto que estamos viendo en pantalla. Una situación de violencia donde hay permanentemente la controversia respecto a quién comienza y cuál es la raíz de la violencia en todo esto. Es ataques a una comisaría con fuegos artificiales, piedras y molotov, y por otro lado uso excesivo de la fuerza policial. Las personas del barrio dicen que es irrespirable, que no se puede vivir ahí, y hay que recordar, hay que recordar que el detonante de todo esto fue el atropello de un joven de 24 años durante uno de los días en que se suspende por este boicot de la PSU. Creo que fue el día martes, el día lunes. Y la imagen fue súper clara cuando un vehículo de carabineros que iba muy rápido atropella a un joven que está con heridas graves, un joven de 24 años. A ver, la pregunta que nos hemos hecho aquí en nuestro matinal es cómo salimos de esto. Yo creo que aquí es una verdadera trinchera, una batalla campal, lo han descrito los vecinos, y parece ser que de lado y lado hay visiones muy distintas, pero sería importante también conocer de lado y lado cómo lograr salir de esta situación de violencia que no solo se da en Pudahuel, se ha dado también, por ejemplo, en La Hermida. Pablo, ¿qué crees tú? Porque uno escucha que por un lado el sector de la izquierda dice aquí el problema está en el uso excesivo de la fuerza de carabineros, y los sectores de derecha, estoy hablando de los políticos en este caso, dicen que aquí hay un ataque a carabineros que justifica su defensa. ¿Por dónde ves tú que se podría superar esta situación, que yo creo que es lo que todos quieren? Sí, o sea, lo primero que creo es necesario decir es que la violencia no es buena. No es buena para la sociedad, no es buena para nadie. Nadie gana cuando ocurre la violencia, por lo tanto no está en mi ánimo ni en mi interés justificarla. Lo que necesitamos es entender cómo se origina esto, como dices tú, y yo creo que estamos un poco en el debate del huevo o la gallina. Ambas violencias son inadecuadas, innecesarias, no nos gustan, nos complican como sociedad, no es la sociedad en la que queremos vivir. Pero hay una responsabilidad distinta respecto de los agentes policiales, que son agentes del Estado, que se supone que están formados para resguardar el orden público, para proteger a la población. Y como tú recordabas, la comuna de Pudahuel en todos estos meses, dentro de todo, ha sido una comuna que ha estado bastante tranquila. Hasta que el lunes pasado, en el contexto de las manifestaciones contra la PSU, un carro policial atropella a un joven, no sé si tendrán el registro usted ahí, pero el joven sale disparado por los aires. El vehículo de la patrulla policial ni siquiera intenta disminuir la velocidad, y la reacción inmediata, automática de todos quienes vimos ese video fue de rechazo, y lo que uno podría haber esperado de las autoridades, tanto de Carabineros como del gobierno, hubiese sido una condena, un compromiso a investigarlo, un compromiso a exigir que la persona que iba manejando esa patrulla, que la estamos viendo ahí en este momento en cámara, hubiese respondido penalmente por esa acción. Si ustedes se fijan, pareciera que está acelerando cuando ve al joven. En vez de eso, lo que conocimos esa tarde, el día lunes, fue una declaración pública por parte de Carabineros justificando el actuar de ese vehículo policial, explicándolo y prácticamente diciendo que esto era algo normal, como cosas que pasan, cuando ese joven hoy día está grave, está hospitalizado. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que vaya un grupo de personas con fuegos artificiales a dispararle a una comisaría. ¿Quién podría estar de acuerdo con eso? Pero esto es una espiral de violencia que alguien tiene que detener, y la verdad, no tengo la varita mágica para decirte exactamente cómo se detiene, pero creo que en eso todos tenemos que colaborar. Oye, perdón, pero me gustaría que si pueden ver bien el video, porque esto no es un atropello de dos carabineros que fueron y salieron arrancando. Fíjense cómo lo están atacando. Fíjense, ese señor le está tirando, parece que chayas para un cumpleaños. Perdónenme, aquí hay un tema de violencia. También hay que pensar que de los carabineros que van ahí son seres humanos que se asustan. Lo que pasa es que esta cuestión se desbandó. Y yo estoy de acuerdo, eso hay que hacer investigaciones, pero muchos de estos actos depende de cómo esté. Yo reacciono de una forma si estoy tranquilo y voy en auto, y otra es que veo que me estén atacando, meta peñascasos por distintos lados, autos que no son blindados. Entonces, en el fondo, yo creo, Pablito, que hay que ser súper claro. Una cosa son los delincuentes, que hay que ser duros, pero si no restablecemos la autoridad
de Carabineros, con los castigos que sean. Pero si hoy día en Chile estamos viviendo un país que en el fondo se puede atacar todos los días a una comisaría y no te pasa nada, yo quiero aclarar dos cosas. Primero, aquí se dijo al principio que era la derecha. La derecha, la izquierda y la gente normal y corriente no acepta la violencia. Esto no es un tema de derecha, es un tema de todos los chilenos y la gente le tiene miedo a la violencia y en eso hay que ser súper duro. Una minoría, una pequeña minoría, como decimos vulgarmente, se pitió la PSU, una pequeña minoría y no pasó nada. Entonces cuando uno ve, por ejemplo, ayer en la tarde en la Plaza de Puente Alto, gente con chuzos, mi amigo Osvaldo Andrade, que está aquí, sabe los años que nos costó a todos los de allá construir una plaza preciosa y que alguien vaya con chuzo frente a las cámaras a destruir esto, es porque de alguna manera tenemos que tomar este tema, que ya no es un tema político de los que protestan o no. Aquí hay narcotraficantes, narcos y delincuentes que se han aprovechado ustedes y en el gobierno lo ha hecho pésimo. No ha sido capaz de controlar el orden público mínimo. Y si en un país se puede ir a tirar piedras y todos los días atacar una comisaría, estamos mal. Y acá hay un tema igualmente complejo porque lo conversábamos con los vecinos, Osvaldo, y dice relación con el hecho del narcotráfico. Hay algunos que argumentan y dicen que Carabineros ha actuado con más vehemencia en situaciones como la que estamos viviendo actualmente, más que cuando ellos hacían llamados para evitar situaciones vinculadas al narcotráfico. Por eso, finalmente, es un tema muy complejo de solucionar. ¿Cuál es su óptica, cuál es su visión en relación a esto? Yo lo primero que quisiera decir es que creo que esto, la forma para resolver el problema es con un nuevo pacto. Así de concreto, digamos, así de simple, al decirlo. Un nuevo pacto que se haga cargo del descontento y que le dé camino de solución al descontento. O sea, ver el tema de orden público desligado del problema más general que tiene la sociedad chilena creo que sería un error, porque las medidas solo desde el punto de vista del orden público siempre van a ser insuficientes. ¿Pero qué se podría hacer en el corto plazo? Porque el pacto, independiente a cómo se vaya a hacer, toma un proceso de tiempo largo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no creo que se requiera un tiempo tan largo para un nuevo pacto. Si las condiciones para el pacto están, tiene que ver con pensiones, tiene que ver con salarios, tiene que ver con salud, tiene que ver con educación. O sea, los elementos están. Hoy día hay en discusión... Osvaldo, pero tú crees que el tema es como la urgencia, el fondo versus los procesos que lleva, pero lo que dicen los vecinos de Pudahuel ya no dan más con esto. De verdad, para ser realista, en tu opinión, ¿esto va a continuar hasta que no se haga un pacto social? Que esto demora lo que demora también los tiempos legislativos, aunque se apuren. ¿Esto es como inevitable, según su opinión, hasta que eso suceda? Es que no creo que sea un problema de etapas. No es que hagamos el pacto primero y después. No, yo creo que estos son procesos que se van desarrollando simultáneamente. En la medida que la ciudadanía entiende que hay una voluntad de los actores políticos, gobierno, oposición, para ir resolviendo los problemas que se han evidenciado en este descontento, yo creo que también va bajando la... ¿Y el pacto de paz que firmaron, diputado, qué pasa con eso? Porque se supone que era un gesto, ¿no?, transversal. Lógico. De todos en los que tienen liderazgo político para zafar un poco y dar un camino en términos de no contribuir a la violencia. Si usted considera que es un gesto que sirve o no sirve. Bueno, primero no soy diputado. Perdón. Pero no se preocupe. Exdiputado. No, yo creo que sirve. Sin lugar a dudas, ese tipo de cosas son lo que la ciudadanía espera, que haya un nivel de acuerdo en el sistema político para para hacerse cargo de la demanda social, de la demanda ciudadana. Por eso la ciudadanía quiere el nuevo pacto se expresa formalmente en una nueva constitución. Pero se están yendo por otro lado. Eso es delincuencia lo que estamos viendo. Perdón, si la gente que está pidiendo, yo estoy por una nueva constitución y yo no voy a ir a agarrar a peñascazo a nadie ni voy a aceptar. Perdónenme, lo que está pasando en Pudahuel, lo que pasó en la Plaza de Puente Alto ayer, eso es delincuencia. Ahí están metidos microtraficantes, ahí metidos delincuentes que van a romper. Bueno, separemos. Sí, el pacto social es otra cosa. Si quiere que separemos las cosas, entonces separemos. Tenemos el problema del orden público desde la perspectiva de las instituciones que están a cargo del orden público. Lo tengo claro. Y eso significa, para empezar,
el presidente de la República. Lo tengo clarísimo. Segundo, ¿En qué sentido el presidente de la República? Que tiene que ponerse las pilas, pues. Lo dice mejor. Por supuesto. Pero yo les voy a dar un dato muy grave. Mira, yo fui a Gendarmería porque estaba estudiando esto. Lo que pasa es que el orden... estar sentado acá. No, compadre. El orden público no es ni de izquierda ni de derecha. No, y el error que ustedes están cometiendo es que se meten en esta cuestión de los buenos y los malos. Y no es así. Aquí tenemos un problema que tenemos que lograr una constitución que sea de todos los chilenos. Y son válidos los que están por el rechazo como son válidos los que están por el apruebo. Pero aquí hay cosas muy graves. Por ejemplo, Osvaldo Andrade, mi compadre, Puente Altino, dice las instituciones. Mire, yo fui a Gendarmería el día lunes pasado a hablar con el director de Gendarmería, a preguntarle como senador un dato. ¿Cuántas personas han ingresado a Gendarmería en prisión preventiva? Para explicarlo, prisión preventiva es que a mí me pillan destruyendo un semáforo, me pescan, me llevan a la cárcel, entre comillas, mientras se hace la investigación. Durante el año 2018 existieron 90 presos más que durante todo el estallido social del 2019. Eso, en buen chileno, quiere decir de que nadie fue a Gendarmería. Y si yo rompo un semáforo, me llevan y salgo a los 5 minutos, vuelvo a romperlo de nuevo. Entonces esto se lo han tomado no la gente que protesta, no los partidos políticos, se lo han tomado los delincuentes. Y por eso yo le paso la cuenta al presidente y al gobierno, que ellos tienen que controlar esto. Miren, la PSU, un par de minoritarios, avisaron por la prensa lo que iban a hacer. Y se pidieron el sueño de cuánta gente. A ver, ¿es problema del gobierno, María José? Yo creo que lo que hace este proyecto, Montserrat, esta idea, porque de hecho no existe proyecto, esto es un tema que tira, que ponen en el tapete. Estamos hablando del orden público, sí, específicamente, que dice Manuel José Sandón que es problema... Estábamos hablando de que los que le tiran piedra todos los días a la comisaría de Pudahuel. El problema hoy día de seguridad y el problema hoy día de violencia es problema del gobierno. La responsabilidad del orden público es del gobierno y también de Carabineros y también de los jueces y de todo este círculo que existe para poder controlar el orden público. Y también de nosotros. Cuando nosotros nos demoramos mucho en sacar una ley para entregarle herramientas a Carabineros y a los fiscales, o sea, es del gobierno, sí, es del gobierno, pero también es del Congreso, también es de Carabineros, también es de los jueces que sacan a aquellos delincuentes que no son condenados, tal como lo decía el Cote. Entonces, esto yo creo que es súper pequeña la mirada de creer que es solamente responsabilidad del ministro del Interior. Aquí somos muchos los que somos responsables y todos en esta mesa estamos de acuerdo con aislar a los violentistas. Pero a la hora de los que hubo, nos quedamos solo en las palabras, porque dicen, ya, condenamos, pero en realidad aquellos jóvenes que, por ejemplo, no dejaron hacer la PSU, en realidad están en contra del modelo y no sé qué. Entonces, ahí está donde lo justificamos. Es responsabilidad de todos, de darle las herramientas, pero también de condenar la violencia, porque hay algunos sectores que les cuesta mucho condenar la violencia. Pablo, ¿les cuesta condenar la violencia? Algunos quizás, a mí no me cuesta para nada, pero me llama la atención que se nos acusa muchas veces de que ustedes justifiquen. Nos dicen a nosotros que nosotros justificamos cierto actuar de manifestantes, pero yo escucho al Cote. Yo tengo certeza que tú jamás has apoyado la violencia, así que... Pero yo sí te vi recién justificar, dado los ataques a Carabineros, un actuar completamente irracional por parte de la policía. No. Tú dices que en el caso de la patrulla que atropella a este joven, se entiende porque en el fondo le estaban tirando piedra a los Carabineros. Yo no digo... Pero Cote, lo que yo quiero decir... Pero explica que los Carabineros son seres humanos que sienten miedo, que tienen corazón y cuando te están atacando puedes reaccionar de una forma distinta. No es que hay 60.000 hombres y mujeres en el cuerpo de Carabineros, de los cuales no tengo duda. La mayoría han actuado apegados a los protocolos y a las leyes. Pero como no ha habido claridad por parte del gobierno y por parte de los políticos en general en exigir que aquellos que han actuado mal sean procesados penalmente y que asuman su responsabilidad, porque esto no es un invento de la izquierda ni de las redes sociales. Lo han dicho los organismos internacionales de derechos humanos, que hace algún tiempo parecían ser la Biblia cuando hablaban de Venezuela, pero cuando vinieron y nos dijeron, ojo, en Chile se están violando los derechos humanos, acá empiezan todas las justificaciones y explicaciones. La responsabilidad del Estado respecto al orden público es prioritaria, pero el uso de la fuerza por parte de la policía tiene que ser proporcional. Pero ahí la falla, Pablo, yo no me pierdo los derechos humanos. El error principal viene del gobierno, viene de no entregar una señal clara a, por ejemplo, la autoridad judicial. No deja de ser sintomático y la verdad que es grato para uno escuchar de parte de los parlamentarios de gobierno la adjudicación de la responsabilidad esencialmente en el gobierno. Créanme que apareció bien esta semana. Dicho aquello... pero dígalo en serio, güey. Yo tengo la obligación, porque juré respetar la Constitución. ¿Tú me permites hablar? Sí, pues. Gracias. Entonces,
lo que yo trato de transmitir, que el tema del orden público es más allá de la responsabilidad del gobierno. Fíjese que tengo un matiz respecto a aquellos que adjudican en el gobierno la mayor responsabilidad. Raro, pero lo tengo. Porque efectivamente pienso que hay otros también que tienen que ver con estas cosas. Y, por ejemplo, creo que el Poder Judicial tiene que hacer una pega. Y yo no entiendo por qué, lo quiero decir, no entiendo por qué un fiscal no puede constituirse donde están sucediendo los hechos. ¿Por qué tiene que esperar que lleguen las... ¿Me entiendes? Nadie impide a un fiscal ir a Pudahuel, instalarse allí y ver in situ. Bueno, ¿por qué no se hacen esas cosas? Entonces, no solo es responsabilidad del gobierno. Por eso tengo un matiz con los partidarios del gobierno. Mire que la cosa rara. Qué paradoja. Ajá. Y lo digo en serio. Y lo digo en serio, las instituciones, y por eso digo, por eso yo también señalé las instituciones. Pero entonces, vuelvo al punto. Ha ido de a poco, bueno, realmente... pero, y no solo es eso. Buscar, fíjese que en Chile, por lo menos el tema del metro ha ido y no solo eso, pareciera ser que las medidas cautelares de pronto se exageran respecto en beneficio de, porque a veces tampoco las pruebas que llegan son lo suficientemente idóneas. O sea, hay muchas cosas en esto. El punto, y por eso digo, es que cuando decía yo de un nuevo pacto, y se entendió como que solamente tenía que ver con lo social, yo digo, el nuevo pacto implica también hacerse cargo de estas cosas, de cómo generamos una lógica de tratamiento de los temas de orden público en que se combinen adecuadamente, rigurosamente, temas de derechos humanos con la mantención del orden público. Esa es una tensión que nos ha tenido enfrascado una discusión a veces un tanto polar. Osvaldo, y por eso suceden estas... ¿Qué hacemos mientras tanto? Te lo vuelvo a preguntar, porque yo entiendo lo del pacto social, pero esto va a pasar hoy día probablemente, mañana, pasado mañana. ¿Qué hacemos en el más corto plazo? Las señales son claves en esto. Las señales son claves en esto, porque como tú bien, no hay una vale plata, no es que uno pueda decir, mañana hay que ir a Pudahuel y decir tal cosa y con eso se va a disipar el problema. Por eso, no es que el fiscal vaya hoy día. Por eso digo, no creo, las señales son claves. Cuando uno ve que hay en el sistema político, y fíjate que soy amplio en ese sentido, llegué muy amplio hoy día. A propósito del cuando uno ve que en el sistema político hay una disposición real, concreta, a hacerse cargo. ¿Crees que eso baja la temperatura? Yo creo que eso baja. Y por eso Lile tiene razón cuando decía cómo el acuerdo de ese día por la paz bajó mucho. Bajó mucho. Y eso fue una señal, porque hasta ese momento todavía no hay plebiscito, no hay nada de eso. ¿Cómo se echa de menos la izquierda democrática en el Congreso? ¿Cómo se echa de menos la izquierda democrática en el Congreso? ¿Qué dice ¿Usted cree que la Revolución Democrática no es una izquierda democrática? Una gran parte no. ¿De Tú lo sabes, sí. No, del Frente Amplio y del Partido Comunista. Yo me hago cargo de mi partido y sé que tenemos un profundo compromiso. Pero del Frente Amplio estamos de acuerdo, ¿no? Es de Revolución Democrática y el nuevo Frente Amplio es muy democrático. Está bien. Entonces, a nosotros se nos quebró la coalición, entre otras cosas, por el acuerdo del 15 de noviembre, del cual estamos profundamente orgullosos porque creemos que es un camino importante para ese nuevo pacto. Pero aquí me parece que las responsabilidades que se tienen que asumir respecto de orden y seguridad son compartidas. Y aquí yo también quisiera hacer una autocrítica que es más bien teórica o hipotética. Yo creo que este es un problema que tenemos que enfrentar con altura de mira y con mirada de largo plazo, porque eventualmente nosotros también puede ser que la gente nos dé la oportunidad de ser gobierno algún día. Y si eso ocurre, vamos a tener que nosotros enfrentarnos a estas situaciones. Lo que yo creo en este caso en particular es, hay mucha gente que se sigue manifestando en las calles de manera pacífica y que algunos violentos, algunos delincuentes se aprovechan de esa movilización porque sienten que han pasado meses y aún no tienen respuesta a sus legítimas demandas. Entonces, cuando ellos sienten que pasa y pasa el tiempo y no hay respuesta, siguen manifestándose en las calles, y por eso, si bien esto ha tenido disminución, todos tenemos la misma preocupación respecto de qué irá a pasar en marzo. Estás justificando la violencia. No. Estás justificando, porque la gente que está violentando hoy día no quiere soluciones. Hay que entender que hay una parte. Yo no estoy hablando del que tira la molotov, estoy hablando del que está a 50 metros reunido manifestándose pacíficamente. Mira, nosotros estamos de acuerdo que hasta que la gente no sienta en su vida cómo hemos ido avanzando con el tema de las pensiones, que esperamos llegar a acuerdo esta semana, y espero con hechos concretos, pero por favor, no digamos que la gente se sigue manifestando violentamente en la calle porque no tiene respuesta. Si hoy día son delincuentes los que habían... Si hoy día son delincuentes, sí es verdad. Minorías delincuentes, no son los que están protestando. No, a ver, en la Plaza Italia el viernes... En la Plaza Italia el viernes hubo disturbios, pero antes le precedió
una manifestación que fue pacífica. Y eso no es un problema. Si el problema es destruir las cosas después, que es gratis. Mira, fíjate, si tú Pero te por vas eso quiero alrededor... no, solamente quiero decir con eso, así. solo te quiero decir con eso que hoy día los que están en la calle no son solo violentistas. Los que están en la calle, María José, también siguen siendo manifestantes. Pero si a mí me preocupa no los que están en la calle, a mí lo que me preocupa es los que están en la calle que destruyen. Si yo creo... Pero si a mí también, Cote, pero la pregunta es, ¿tendrían de qué agarrarse aquellos que solo quieren generar destrucción si es que no hubiera una movilización masiva que sigue ocurriendo porque no hay demandas que se responden? Pero Pablito, ayer un grupo minoritario fue a la plaza de Puente Alto con chuzos. Tú sabes lo que es un chuzo, ¿no es cierto? Es una herramienta de fierro sumamente peligrosa a destruir jardineras, lo que existiera ahí. Y tú decís, ahí no había ninguna persona que protestara, ellos iban a destruir. ¿A quién le conviene la violencia? Ese es el punto. Senadora Sandón. A nadie, Lili. Nadie. ¿Sabes por qué? No estoy tan Porque seguro de eso. en esta pasada no ha ganado nadie. Mira. ¿Qué se le dice a la gente de Pudahuel Sur? Eso es que hay que decirle, lo que tenemos que tomar decisiones para esos delincuentes, y yo creo que el resto va por añadidura. Mira, este ha sido un proceso que ha ido evolucionando, y yo creo que hoy día, los que están haciéndole estos desórdenes y que tienen asustada a la gente, porque la gente tiene miedo, son delincuentes y minorías, que además se está viendo la impunidad. Yo no sé quién fue un académico que habló ayer o anteayer en uno de los diarios y decía esta cosa de que tú hagas algo y no te pase nada es lo más peligroso que puede haber. Por eso yo creo que es una falta de respeto a la gente que está protestando, que en la mayoría de este país adjudicarle la violencia. Sí, pero Cote, hay algo que tú, como pocos políticos, saben. Es que esa violencia, esa impunidad respecto del actuar de Carabineros no es algo que partió el 18 de octubre. Quienes crecimos en poblaciones sabemos que es histórico el abuso de la policía en muchas ocasiones en contra de la gente, solo que ahora esto está en los canales de televisión, esto se está viendo en los medios, pero eso muchas veces se guardó silencio respecto a lo que ocurrió en poblaciones que son emblemáticas en nuestro país. Yo tengo una visión distinta porque como alcalde lo único que me pedían eran Carabineros. Sí, y yo de la gente no pide gente que abuse. Puede haber algún desgraciado. La legitimidad que tenga hoy día Carabineros o no, porque ese es el problema. Sí, claro. Hoy día el problema de alguna manera es la deslegitimidad que ha ido creciendo respecto a la institución de Carabineros. Y de todos. Pero ojo, lo que pasa es que Carabineros, en la deslegitimación de Carabineros, no partió el 18 de octubre. Es decir, recordemos que lo que precedió a todo esto fue un fraude que cruzó a Carabineros de 28.000 millones de pesos. Sí, pero no el carabinero en la calle. El carabinero que anda caminando en la calle, ese no le tocó ni un centavo, pero la gente lo quería. Pero la responsabilidad de lo que ha hecho Carabineros también ahora, que no tiene protocolo o que sus efectivos no están preparados para enfrentar actos violentos en la calle, tiene que ver también con negligencia de las jefaturas que se robaron la plata. Pero entonces, la pregunta es, ¿a quién le conviene la violencia? Y yo me atrevería a decir algo al respecto. Yo creo que a los que no quieren cambiar. La violencia es, por naturaleza, consustancial a la perspectiva de que las cosas sigan igual. O sea, los violentistas no quieren que hayan cambios en Chile. Y tal vez el sistema político debiera construir un gran acuerdo para demostrar aquello. Los violentistas lo que hacen es radicalizar las cosas de modo tal de que finalmente los que, como es todo o nada, al final es nada. Osvaldo, en base y la a lo mismo... experiencia política ha demostrado, que cada vez que se ha radicalizado las opiniones políticas, terminamos en una o ruptura o terminamos en nada. Entonces, cuando uno ve esto, ¿qué se logra desde el punto de vista de opinión pública cuando uno ve los acontecimientos de Pudahuel? Lo que se logra es que mucha gente se pone reticente. Le da miedo a la Exactamente. ¿Tiene miedo? ¿Y le da miedo a qué? A que se desarrolle un proceso de cambio. Entonces hay algunos que desde el punto de vista político, no quiero ser, soy el más mayor de la mesa, así que a lo mejor tengo menos derecho a ser tan suspicaz. Pero desde la experiencia que uno tiene, siempre hay gente interesada en esto. Siempre hay gente interesada en darle más a esto. Mi pregunta iba a eso, Osvaldo. ¿Usted cree, porque hay algunos que postulan que a raíz de, como decía el senador Sandón, hay bajas sanciones muchas veces que son detectados estos delitos? ¿O hay otras situaciones que la lógica dice que serían fáciles de controlar, pero finalmente igual suceden? ¿O fáciles de prever, como lo que pasó en la PSU? A raíz de eso surgen algunas voces que dicen esta es una violencia que conviene. Es un caos que conviene como una especie de campaña del terror para lo que se viene de marzo en adelante. Así es, pues. ¿Les hace sentido a ustedes? Pero por supuesto, y también a los extremos, pero hay dos campañas del miedo aquí.
una campaña del miedo de que si se aprueba la nueva constitución estamos con Maduro, Venezuela, y de ministro del Interior Osvaldo Andrade. Y ahí queda la grande. Y por otro lado tenemos la izquierda que al revés. Yo te garantizo que estaríamos mejor si fuera ministro del Interior. Lo tengo claro. Te lo garantizo. Lo tengo claro, compañero, porque lo conozco. Y la izquierda está en la misma. Meter el susto de que aquí el tener posiciones válidas es no cambiar nada y los abusos, todos ladrones. Entonces, al final, estamos permitiendo que la gente sensata que aprueba y la ciencia sensata que rechace, que es la mayoría de este país, esté escondida por miedo a minorías delincuenciales. Y por eso yo le doy tanta importancia al gobierno, a las fiscalías, a las cortes, a las instituciones que funcionen. Pero María José, claramente, y ustedes lo han dicho, lo dijiste aquí el viernes, la violencia para ustedes ha sido el mayor argumento para promover el rechazo en el plebiscito del 26 de abril. De alguna manera, cuando Osvaldo Andrade dice la violencia le conviene a alguien, yo leo, Osvaldo, que quizás también, y ustedes lo han dicho explícitamente, les conviene a ustedes porque han comenzado a... Usted lee bien. A ir, leo bien. Usted lee bien. Han comenzado a sumar abiertamente, no solo a la UDI y su partido, sino que a Renovación Nacional, a la opción rechazo. A ver, Montserrat, no pongas palabras en mi boca que yo no he dicho. Parte la violencia que hemos vivido, cuando tú tienes un proceso que perjudica a 300.000 jóvenes, como fue la PSU, en donde no tiene nada que ver la derecha, donde aquí lo que pasa es que ese sector que está sentado al frente no se atreve a condenar de verdad la violencia y son capaces de privarle el derecho a muchos jóvenes, 300.000 jóvenes de dar la prueba, de dar, dije para allá, no, la Lili está, no sé dónde está. Por eso digo. Pero déjame terminar con la idea, porque me parece un poco... un tanto injusto lo que acabas de plantear. Nosotros estamos por el rechazo, no solamente por la violencia. La violencia ha hecho que mucha gente se vaya sumando cuando tú ves una izquierda que no es capaz, que está subordinada al Partido Comunista, cuando yo no quiero partir de una hoja en blanco. Nosotros sí queremos reformas, pero no queremos hacerlo desde una hoja en blanco, que haya que pulverizar todo. Esa es la diferencia. Sí, solo quiero aclarar una cosa. Pero cuidado con decir que esto beneficia al rechazo. Fue la presidenta de su partido que dijo a raíz de lo que ¿tú crees ocurrió... que por eso nosotros promovemos la violencia? ¿Es broma? No, yo estoy diciendo otra cosa. Eso a raíz dijiste. de la violencia que se ha vivido en los últimos días, dice Jacqueline Breselbergue, no están dadas las condiciones... Lo comparto. No están dadas las condiciones para aprobar, para votar... Pero, Montserrat, ¿qué tiene que ver eso? Nosotros queremos participar del proceso. A ver, ¿tiene que ver o no tiene que ver? Yo solo estoy citando a la presidenta de su partido y estoy tomando el guante que dice él, pero y lo disputan entre ustedes. No, porque usted está diciendo que entonces a nosotros nos conviene que haya violencia, si nosotros queremos parar la violencia. Si son ustedes los que no se atreven a ponerle mano dura, son ustedes los que le tienen terror a los violentistas, son ustedes del Frente Amplio los que votan a favor de un proyecto para regular, por ejemplo, los saqueos, y a los 5 minutos hacen pucheros y piden perdón. No somos nosotros. Nosotros queremos que desaparezca la violencia. No podemos tener, y eso creo que también es transversal. Entonces, no me parece justo, porque nosotros nos sentamos en una mesa, a diferencia del PC, estamos de acuerdo con que haya un proceso, vamos a defender lo bueno que nos parece la Constitución y vamos a cambiar lo que no nos parece mal, pero de ahí a tratar de asimilar que a nosotros nos conviene, obviamente que si la violencia no somos capaces de frenarla, la opción del rechazo va a ir aumentando. Sí, eso es natural. Pero ¿por qué se transforma en un argumento usar la violencia si finalmente todo proceso revolucionario trae consigo cierta violencia que es imposible prácticamente manejar? Creo que en la historia siempre los procesos revolucionarios han sido violentos y la Constitución del 80 surge en un periodo súper violento en nuestro país, en una dictadura. ¿Por qué entonces ahora la violencia es importante y antes no? Es bien rara la línea argumental, diputada, porque estamos en un proceso completamente en el plebiscito anterior y en el plebiscito anterior no es comparable la situación. Le estoy respondiendo al conductor. No, adelante, por favor. Estamos en un proceso completamente distinto. Nosotros en la izquierda somos tolerantes. Por eso dejamos escuchar. Sí, tanto así. No, yo entiendo tu argumento, pero eso no puede significar... Mira, todos los cambios, es verdad, vienen en situaciones que son muy tensas para la sociedad. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Porque hoy día nosotros hablamos del plebiscito. ¿Qué pasa con aquellas 300.000 personas que hoy día están sin pega? ¿Qué pasa con aquellos comerciantes que pierden su emprendimiento y el sueño de su vida? ¿Quién habla de ellos? ¿Qué pasa con la gente que está viviendo en Pudahuel que tiene que soportar estos niveles de violencia? Entonces, yo creo que no es legítima la violencia en ningún proceso, en ninguna parte es legítima. Sin duda que no, pero me refiero yo a que pensar que todo un proceso como el que vamos
vamos a vivir de marzo en adelante se va a realizar solo con paz y amor y flores, yo lo encuentro utópico. ¿Y por qué no? Porque es difícil, porque pues no si eso es la pasa, democracia. porque son distintos discursos que se polarizan. Ojalá se pudiera. Ojalá Yo soy absolutamente pro la idea que ojalá se pudiera. Pero la historia dice que generalmente existen dos visiones y eso trae consigo, ojalá no violencia, pero discrepancia, que traiga revolución. discrepancia, Entonces que traiga pedir que el ambiente sea absolutamente idílico para generar cambio me parece que... Tiene que ser en paz, tiene que ser en paz. Pero háganse cargo de lo que dijo Lili, de lo que dijo Osvaldo, no sé si tú compartes de lo que no está de acuerdo María José. Es que por eso... Lo dice Lili, dice, ¿por qué ustedes dicen que la violencia le conviene? ¿Qué es lo que María José dice que no? Por una razón. Yo lo quiero responder muy claramente. Si la verdad es otra. La verdad es que la UDI no quiere cambiar la Constitución. Le gusta esta Constitución y está bien, están en su derecho, pero díganlo. No empiecen a buscar excusas para poder decir que no están las condiciones, que mejor no hagan un plebiscito, que esto debería hacerse en paz, cuando la Constitución que ustedes apoyan se hizo en dictadura y la del 25 se hizo también en conflicto social y la anterior también. Eso no existe, pero ustedes esta Constitución la han defendido, ha sido la Constitución que ha permitido que los grupos que ustedes los han financiado en campaña se hayan hecho más poderosos. No, si la Constitución no es del Lago y tú lo sabes, María José. Esta es la Constitución de 1980 que tuvo muchas reformas hasta el día de hoy. Solo para cerrar la idea. Así como lo ha hecho la UDI en estos días y lo hizo RN a través de varios senadores, salvo la honrosa excepción de Manuel José Sandón, también Evópolis ha manifestado dudas. Yo creo que en ese sentido lo que tiene que abrirse, espero pronto en Chile, es el debate respecto a cuál es ese nuevo pacto que queremos para Chile. Precisamente a la gente, a la gente que le conviene la violencia, a la gente también le conviene esto que se está dando acá. Porque nuevamente caemos en una mesa donde vemos casi 10 personas y empezar. Que tú, que el Frente Amplio, que la UDI, eso por supuesto que no va a llegar a ni... Aquí nadie está caricaturizando la UDI. Y yo, estando a favor del cambio, entiendo también que la diputada Hoffman nos dice nosotros no queremos ningún cambio. Que estén en contra de una nueva constitución no significa que estén en contra de cambios constitucionales. Aunque yo no estoy de acuerdo, pero lo estoy poniendo para entender, no la pelota en el piso. Y por otro lado, también entiendo que un cambio constitucional no va a sacar a los violentistas de la calle. Entonces mi pregunta es, ¿a quién le hace bien? Si no caigamos en la caricatura de que le hace bien al Frente Amplio o a la UDI, ¿a quién? ¿A los narcos? ¿A los delincuentes? Te puedo hacer un punto que... Lili y Osvaldo después... Claramente cuando decimos a quién le conviene la violencia, en todos los procesos de ruptura o de cambios profundos en un país como el nuestro, a los extremos. En eso yo creo que el senador... Pero no situemos los extremos, Lili, a la UDI y al Partido Comunista. Hay más extremos. No, yo no me refiero a los partidos que son democráticamente representados en el Congreso. Y por lo tanto yo creo que lo que importa cuando ustedes firmaron el Acuerdo por la Paz es aislar a los grupos que son extremos. Es decir, que la violencia no es un medio legítimo de obtener nada. Y si vemos los resultados de las encuestas hoy día veamos las encuestas que han salido, el apoyo a una nueva constitución incluso ha ido creciendo y en contra ha ido disminuyendo. Por lo tanto, creo de que el camino, los que creen que una campaña del terror, para los que están a favor y critican, yo he escuchado al senador Sandón hablar en contra de una campaña del terror, tampoco es exitoso el camino de una campaña del terror, pero sí claramente tiene que haber una voluntad de todos los sectores democráticos de estar en contra de la violencia, porque cuando dicen hay que darle cosas concretas a la gente, perfecto, pero todos nos preguntamos aquí en el panel porque hemos tenido el problema de Pudahuel Sur toda la semana anterior. ¿Acaso la gente que va a botar un poste de luz en Pudahuel Sur es personas que están por una demanda social? Pareciera que no. No. Entonces, ese es un tema tremendamente importante. Pero ¿puedo poner el punto? ¿Me toca a mí? ¿Me toca a usted? Sí, pues. Oye, usted está cargada para ese lado. Nosotros decimos a quién le toca. Porque yo, si usted se acuerda, cuando intervine a propósito de esta consulta, dije... La violencia les sirve a los que no quieren cambio. Yo no particularicé para que no nos espeten a los invitados a esta mesa conductas que no hemos hecho. Fui súper preciso en eso. Y después dice, y en consecuencia el sistema político debiera ponerse de acuerdo. Y ahí tampoco excluyo. Debiera ponerse de acuerdo en no solo rechazar teóricamente, sino que concretamente tomar decisiones. El Pacto por la Paz, ¿no es cierto?, excluyó a algunos, pues.
Por favor, ¿cómo que no? No, También, se como usted quiera. autoexcluyeron. Pero da es lo que mismo. toda la diferencia es excluir los que se excluyen ellos. Se autoexcluyeron algunos. Que distinto decir, excluyó a, no incluyó a todos. Muy bien. Eso puede ser. Que como el mayor Es semántico nomás. Sería bueno que el profesor Bandera estuviera aquí para que nos explicara esta cosa tan semántica. Si no es semántico. Digámoslo de la siguiente manera, quedaron fuera algunos. Si eso logra un mayor consenso, quedaron fuera algunos. Entonces mi punto es más simple. Mire, y lo digo ahora desde la experiencia de los años. Nosotros hemos vivido muchos momentos de violencia. El plebiscito que aprobó la Constitución del 80 se hizo en peores condiciones desde el punto de vista de la atención social. No habían registro, no había nada. Había un gobierno dictatorial que controlaba todo. Fíjese que en ese momento pudimos hacer un plebiscito. Y ahora no lo podemos hacer. Ya viene el tema del plebiscito, Qué ya increíble. viene la opinión de Manuel José Sandón y todo el debate que tenemos en esta mesa. Vamos a hablar también sobre esta ley que plantea el gobierno, un proyecto sobre el derecho a reunión. Volvemos de inmediato de esta breve pausa. Bueno, seguimos aquí contigo en la mañana conversando con nuestro panel político. Antes de continuar con la conversación, quisiera referirme a la entrevista que realizamos aquí en el programa el día viernes pasado al dirigente de la ACES. Quiero aclarar respecto a varios comentarios que se han hecho, incluso la reacción por parte del dirigente, que yo nunca he ejercido, la verdad, que en mi profesión como un intento, como un instrumento de mantener el privilegio de unos pocos. Por el contrario, he tratado de hacerlo siempre justamente con el intento de facilitar la conversación de los diversos sectores políticos de nuestra sociedad. De hecho, el sentido de la pregunta que yo le hice era justamente si ellos validaban o no validaban que imponer a través de la fuerza que aquellos alumnos que asistieron a rendir la PSU no pudiesen hacerlo. Si de alguna manera ellos estaban de acuerdo con esto de arrogarse una mayoría e imponerla por la fuerza. Sin embargo, yo creo que en la pregunta la formulé con la palabra dictadura, y eso desvió el sentido de mi pregunta, que era el que les dije ahora, pero creo que por esa misma razón y por usar esa palabra, creo que eso fue desafortunado, y eso es lo que quiero expresar en cámara, fue desafortunado utilizar la palabra dictadura. Quiero dejar en claro que yo viví la dictadura y luché contra la dictadura, y por eso la lucha actual que yo tengo como periodista es justamente tratar de que conversemos, de que el periodismo tienda un puente entre las distintas posiciones y que podamos acercar un poco las visiones de unos y de otros. La radicalización yo creo que es un problema en nuestro país y que espero que el periodismo ayude justamente a encontrar puntos en común. Y por eso, aclarado el punto, vuelvo a preguntarle a Osvaldo Andrade, que había quedado con la palabra. No me toca, sí, pero es que él iba a terminar compañero, es que justamente era que tenía que ver con la dictadura, con las condiciones de un plebiscito respecto al plebiscito del 88 y al plebiscito del 26 de abril, que son contextos distintos respecto a una democracia imperfecta o una dictadura como la del 88. No, yo reitero que la radicalización que se expresa en violencia no ayuda a los procesos de cambio. Probablemente los hace despertar. En eso puedo estar de acuerdo. Pero en el desarrollo de los procesos de cambio no ayuda. Mire, una de las razones, no digo la razón, porque la razón fue la decisión norteamericana de echar abajo al gobierno de Allende. Pero una de las razones también de este problema que tuvimos, yo lo viví, era joven, pero lo viví, fue la radicalización de las fuerzas de la izquierda, que terminó distanciándose del presidente Allende. O sea, la radicalización, oiga, si se ha escrito, perdone que haga una referencia, antes era muy usual en mi juventud, ahora ya está de modé, Lenin escribió un libro respecto al izquierdismo como enfermedad infantil. Sin esto se ha escrito. ¿Por qué? Porque cuando se radicalizan las cosas no se obtiene. Lo que se logra más bien es nada. Lo dijo incluso el presidente uruguayo en su visita a Chile. Los que quieren todo, al final no tienen nada. Entonces, ¿por qué eso es mi llamado al sistema político? Porque es el que está en deuda en esto. Y por supuesto el presidente tiene ahí un rol esencial. Yo sé que un presidente con el grado de aceptación que tiene hoy día no le es fácil liderar los procesos. Estoy consciente de eso. Lo digo sin ironía, créanme, de verdad, porque siempre he sido
de aquellos que piensan que la presidencia es una institución que hay que preservar, sin perjuicio de quien la ejerce. Yo soy muy crítico de quien la ejerce hoy día y ahí está la... Pero creo que el sistema político es el que está en deuda en esto. Y la violencia tiene que ver con esto también. Y no tiene que ver con que algunos la rechacen y otros la aceptan. Esa es una mala manera de caricaturizar el debate. Porque no ese es el punto. Una cosa es ser empático con la movilización y otra cosa es caer en esto. Entonces, ¿cuál es mi reclamo? Lo digo desde la experiencia simplemente, no tengo otro rol. Mi reclamo es que en vez de estar espetándonos quién tiene la culpa de esto o de este otro, lo que hagamos es un esfuerzo entre todos de enfrentar este problema. Y eso implica gestión política, gestión legislativa, gestión de eficiencia policial, gestión de inteligencia. Cuando el Cote dice que va a haber a Gendarmería, yo les pregunto lo siguiente: ¿quién puede tener más información respecto a temas de delincuencia en Chile que no son Gendarmería? ¿Y usted sabe si alguna vez a Gendarmería lo han invitado a alguna mesa de trabajo en estas cosas? Jamás. Cote. Primero, terminando lo de Gendarmería, que es un trabajo que hemos estado haciendo, yo he estado impulsando este cuento por dentro. El nivel de información que tiene Gendarmería es impresionante y no los han pescado ni por aquí pasó. Y la verdad es que Gendarmería debería estar en la mesa y debería participar en todo lo que sea inteligencia, porque además ustedes saben que muchas de esas bandas se manejan escandalosamente de nuestras cárceles. Pero yo quiero decir 3 temas. Primero, yo quiero aclarar que yo no me pierdo en el tema de las violaciones humanas, Pablito, y en el fondo ha sido súper duro, y si hay un carabinero que haya, ¿no es cierto?, cometido violaciones, debe ser castigado. Yo no voy en eso. Segundo, me dice Pablito porque me quiere mucho. Pues somos amigos. Segundo, yo quiero decir lo siguiente, para no personalizarlo en la presidenta Laudi, lo voy a personalizar en los 8 senadores que salieron con una declaración, que yo fui el único que quedó afuera, que tenía los mismos argumentos de la presidenta Laudi, de que ellos cambiaban de opinión porque las condiciones de violencia no se daban. Entonces, ahí hay una contradicción inmensa. Primero, porque yo participé en el plebiscito del año 80 y fue un plebiscito absolutamente manejado. Así que a mí no vengan con cuestiones porque yo no tenía idea, era un cabro joven, me empezó a meter, todos los funcionarios públicos eran obligados a hacer campaña, le borraban, porque yo participé en eso, le ponían los letreros al escudo, ahí esa cuestión. Y además estábamos todos convencidos que si no se cambiaba la Constitución, llegaba Fidel Castro porque Maduro no había nacido todavía. Entonces, estábamos convencidos de eso. Así que eso fue mucho peor que lo que estamos viendo hoy día. Y tercero, ¿no es cierto?, es que cuando hoy día senadores de gobierno o la presidenta de un partido de gobierno dicen que no se dan las condiciones para que haya un plebiscito, le están pegando un mazazo al gobierno tremendo, porque la responsabilidad del orden público es de el presidente y su gobierno, y es nuestro gobierno y es mi presidente. Entonces están pegándole un palo inmenso. Yo creo, y les dije, porque nos juntamos todos, dije, mira, si no querían firmar el acuerdo, ¿por qué lo firmaron? Si no creían en esto, porque lo que hace es, primero, tenerle miedo a un tema de participación. Estamos con el tema de la paridad como si todas las mujeres derechas fueran tontas. Hay una cuestión de loco, como un miedo tremendo. Yo creo que hay que ser más transparentes. Yo no le tengo miedo a la democracia. Yo creo que en este país el 90% de la gente es razonable. E insisto, la violencia beneficia a los polos y no tiene por qué ser la UDI. Polos de personas que están... Mira, la campaña que hay hoy día del miedo en Internet tiene que estar financiada porque es impresionante. Lo veo en mi casa, con mi señora, con mis hijos, tan asustados de la cantidad de cosas que le llegan. Y yo soy el único loco en mi casa que está por el cibo. ¿Por qué? Porque todo el día llegan todas las... Yo les digo, oye, ¿si eso hasta cuándo? Acaba de salir un encapuchado, no sé si han visto, uno acaba de salir por todos lados, que sale un encapuchado con un cuchillo, a uno con la bandera del 24, del terremoto, diciéndole... o sea, una cuestión de loco, o sea, una campaña del miedo, lo mismo al otro lado. Seamos más razonables, así de claro. Y yo insisto, la gente está con miedo. ¿Y saben cómo cambia el fenómeno del miedo? Yo lo he visto. Cuando uno empieza a sentir que la violencia llega cerca de la casa, así de claro. Cuando la violencia llega en tu barrio. Mucha gente que yo conocía hablaba de la violencia porque estaba pasando en Puente Alto. Pero cuando llegaron los manifestantes a Manquehue, con Apoquindo se empezaron a preocupar. Cuando llegaron 5 compadres al mall de la ESA se empezaron a asustar. Y eso pasa en todas las clases sociales y en todas. Cuando está en la Plaza Italia, porque el gran pecado que tiene la autoridad con la Plaza Italia
no es que sea la Plaza de la Constitución. ¿Por qué no le preguntan a los que viven ahí, a los que viven de eso, que los tienen a todos reventados? Porque yo estuve con una señora que me paró y me dijo, mire, yo todo mi ahorro en un departamento que tengo ahí. Me devolvieron el arriendo, ahora no tengo que comer. Entonces, pensemos, toda esta discusión, yo vi una entrevista ayer de mi amigo Andrea Alamán, en ningún lugar aparece la gente. Son puros problemas de peleas entre políticos. ¿Dónde está la gente común y corriente? Pepa. No, yo quiero hacer una apuesta. Yo quiero hacer una apuesta que aquí al 1 de abril el Cote va a estar en la opción del rechazo. No me conoce. Bueno. Yo lo dije. Esa es la apuesta que hicieron 8 senadores y se encontraron con un tipo. A ver, pero espérate. 13 de los pocos de enero. defectos que tengo, de los pocos defectos que tengo, que siempre he tomado decisiones en cosas duras y no tengo mío. Cambiar de Pantalones opinión también es legítimo. Sí, ¿o no? sí. Pero Ya, en bueno, esto, es una apuesta. Si puedo estar equivocada, si eso lo vas a resolver. yo tengo una convicción de lo que hago, pero ¿qué vamos a Sí, está apostar? bien. ¿Un auto? No, yo no tengo la plata que tenés tú, así No, que yo lo tampoco, siento. no, pero si estáis apostando. Pero encuentro un poco frívolo plantearlo así. Sí, no, es que si me plantea apostemos, porque dígame qué apostamos. No sé, pues yo estoy tan seguro que. Sí, porque yo creo que. Tu auto con el Yo mío. creo que es un tema serio. Entonces Ya. creo que hacer la apuesta puede ser un poco frivolizarlo. No, lo que pasa es una apuesta, yo creo que no. Yo quiero solamente dejar escrito hoy día que estoy quiero apostar, muy tú me planteaste segura, una una apuesta. apuesta, bueno, pero es que también Porque a no mí le me quiero gustan dar las apuestas. frivolidad. No, a mí no me gusta la apuesta, nunca en mi vida he entrado ¿Por qué a no un casino, seguimos así hablando que del no. problema? Sí, yo creo No, que. pero yo quiero tomar un punto de lo que dice el Cote. No, para que valga la pena Yo venir creo que para este es un acá. tema serio. sí, yo creo que quiero No, pero es que No, de verdad. estamos hablando de orden público, Y podría problemas, interrumpir a los la vecinos. diputada José. Gracias, Pablo, siempre tan caballero. Sí. No, yo quiero plantear un tema que sale poco a veces porque nos quedamos quizás muy cerrados en el tema de si es el apruebo o el rechazo. Y eso la verdad es que se acaba el 27 de abril. Nosotros con Renovación Nacional y con Evópolis tenemos muchas diferencias en el fondo y en lo que queremos defender. Yo creo que ahí tenemos un problema mayor en la izquierda de qué es lo que quiere construir hacia adelante como proyecto político. Pero de verdad, Monserrat, a mí lo que me preocupa hoy día y que creo que hablamos poco de eso es de aquellas personas que nos están mirando a través de la tele y que dicen, chuta, ¿y quién habla de que yo estoy sin pega? ¿Y cuándo se van a poner de acuerdo en las pensiones? Esta semana, y yo estoy segura que tú vas a hacer un gran aporte en el tema de pensiones, vamos a pasar una prueba de fuego. Si vamos a estar dispuestos o no a llegar a un acuerdo. Si ustedes van a aceptar o van a votar que sí, después se van a arrepentir, a que algunos de la calle, los gritones de la calle, que no son los que se manifiestan, sino los violentistas, les digan que son traidores por sentarse con el gobierno a negociar. Hoy día, esta semana vamos a dar una prueba de fuego en el sistema político, si somos o no capaces de ponernos de acuerdo. Y créeme que nosotros, tengo una reunión ahora a las 12 con la ministra para conocer parte de la propuesta, que sé que lo ha hecho con todos los sectores y lo va a hacer. Hay cosas que nosotros también vamos a tener que ceder muchísimo. Y esa es la gracia, entender que ni la UDI, ni RN, ni RD puede imponer su mochila ideológica, por mucho que nosotros seamos gobierno y hayamos ganado. Estamos hablando de con una reforma de amplia- pensiones, ¿no es Sí, cierto? la reforma Estamos hablando de reforma de pensiones. pensiones. ¿Qué va a hacer Revolución Democrática o qué van a hacer ustedes? Entiendo que estábamos participando hoy día de algunas de esas reuniones porque la diputada Hoffman, quizás bueno que todos lo sepan, al menos mi partido en RD siempre hemos estado disponibles a todas las conversaciones que se nos ha invitado de parte del gobierno para hablar de los proyectos de ley, en su momento la mesa de infancia y la mesa de seguridad también participamos. O sea, eso para nosotros no es tema, no es problema, estamos disponibles a todas esas conversaciones. Quisiera volver un punto para poder enganchar, lo que tiene que ver con algo que decíamos hace un rato respecto de Pudahuel y Carabineros. Lo que más dicen los vecinos de Pudahuel, los vecinos comunes y corrientes que se han visto afectados por esta situación pero no han sido parte, es por fin vimos que los carabineros sí llegaban a Pudahuel. Porque cuando los llamábamos porque teníamos problemas de delincuencia, porque los llamábamos cuando teníamos problemas de narcotráfico, nunca aparecieron. Y ahora aparecieron. Entonces, esa violencia que nosotros a veces estamos discutiendo en teórico y que pareciera tener una clara caracterización, una imagen única, es mucho más difícil de verdad identificar y combatir. Porque acá de repente nos quedamos en la lógica bien muy política, además de la UDI y el Frente Amplio, los buenos, los malos, todo, nada, blanco, negro. La realidad no es así. La realidad tiene colores, tiene matices, muchos. Y en ese sentido yo creo que hay otras realidades que también han sido violentas durante décadas respecto a esa población, donde probablemente todos esos jóvenes saben que el promedio de la PSU que tiene la comuna de Pudahuel es más cercano a los 450 puntos y el promedio de la PSU de la comuna de Vitacura es cercano a los 620 puntos. Y eso también es violento. Entonces muchas veces cuando nosotros tratamos de explicar esos fenómenos, se nos acusa de que estamos justificando la violencia. No se trata de eso. Se trata de entender de verdad qué es lo que está pasando por debajo para poder ver cuál es la solución estructural
a esos problemas. Y el proceso constituyente, y yo discrepo de Osvaldo en un sentido, yo sé que no es lo que dijiste, pero lo voy a explicar. Algunos se podrán haber autoexcluido, algunos podrán no haber estado de acuerdo con el detalle que se acordó esa noche el 15 de noviembre, pero el proceso constituyente no le pertenece a los partidos políticos que firmaron esa noche. El proceso constituyente le pertenece a Chile, a todos y a todas las personas, y la invitación es a participar. Con las opiniones legítimas del rechazo del apruebo, buena onda con los del rechazo, que son cada vez menos, pero tienen derecho a decir rechazo. Las encuestas dicen que va para arriba el apruebo. Ojalá, si hay un apruebo, sea un proceso ampliamente participativo, que tengamos una convención constituyente donde todos y todas participen. Si de verdad ese nuevo pacto lo podemos construir entre todos y todas las chilenas, vamos a tener un mejor país. La gran mayoría de las personas en la encuesta dicen que creen que el día que termine este proceso, Chile va a ser un mejor país. Esa es la esperanza que yo tengo. El problema que yo quería plantear al respecto es, y a propósito de la consulta, ¿qué hacemos ahora? Que eso es lo que se consultaba. Mira, es que, por ejemplo, en el tema pensiones, ¿qué hacemos ahora? Porque si siguiésemos la lógica del proyecto original, que el aporte patronal vaya a las cuentas individuales, ese es el proyecto original, evidentemente las pensiones van a mejorar en 40 años más. Porque además tiene un proceso de gradualidad, lo aporte, qué sé yo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? A propósito de las señales, lo que hablábamos recién. Bueno, por eso es tan importante que las pensiones mejoren ahora. Mejoraron un tanto respecto al pilar solidario. Ahí hubo una controversia, el 50%, qué sé yo. Fíjate tú que en el gobierno de la presidenta Bachelet, cuando se hizo el pilar solidario, las pensiones subieron casi un 1000%, porque había gente que no tenía pensión. La mitad de las pensiones del pilar solidario era gente que no tenía pensión. Y ahora se hizo un tremendo escándalo porque iba a subir o 20 o 30 o 50. En aquella ocasión subió casi un 1000. Entre paréntesis. Entonces, si lo que queremos es dar señales ahora a propósito de la desactivación de la violencia como forma de hacer política, bueno, en pensiones, por poner que es lo que está más inmediato, habrá que hacer lo mismo en salud, qué sé yo, en pensiones hagamos un esfuerzo para que las pensiones, no del pilar solidario, sino que las pensiones de los otros también mejoren ahora. Y para eso, ¿cómo se logra? Que el aporte patronal no vaya a las cuentas individuales, vaya a un ente que administre desde la solidaridad. Eso no es más, es no más AFP, es verdad. Y como tú bien dices, así como se dice, no es más AFP, eso es lo que digo. Así como tú dices que no la gente del Frente Amplio no escuche tanto a la calle, yo también le pediría al otro sector que no escuche tanto a la industria. O sea que hay dos voces que se expresan en lo fáctico. La calle, que es una cosa, un etéreo ahí, y la otra es la industria, que es una cosa harto más concreta. A propósito de esa dicotomía de la calle y de la industria, y esos gremios sí que pesan pues. En la interpelación del ministro Mañalich, uno de los temas que más llamó la atención fue lo relacionado al COMPIN, ¿no? Dentro de muchos temas que se abarcaron, lo del COMPIN en un momento incluso generó risa cuando el ministro se manifiesta y señala que los libros de reclamos del COMPIN están cada vez más llenos de felicitaciones, algo que generó suspicacias en muchos. Me gustaría saber... Se demostró lo contrario, entiendo que fueron al lugar... Fuimos. No era así, ¿no? Sí, hay algunas felicitaciones, pero no forman parte de la tónica. ¿La firma Mañalich? No forman parte de la tónica de lo que se encuentra en el libro de reclamos. A raíz de su experiencia, senador Sandón, también usted como alcalde de Puente Alto, me imagino que muchas veces tuvo que tocar este tema del COMPIN. ¿Dónde está la principal falencia? Y también volviendo a lo mismo, ¿cómo lo podemos solucionar en el corto plazo a esas personas que tienen una suma importante de licencias médicas que no han sido pagadas? Esto que es difícil ser general después de la guerra. Yo creo le propongo algo, senador. Vamos a ver una nota para ponernos en contexto, para tener un